Hola, hola, feliz día para todos. Estoy súper contenta de estar aquí en el podcast El Camino. Mi nombre es Holanda Carita, Holanda Love, y hoy vamos a estar recorriendo juntos el camino para la autogestión emocional. Este es un tema súper importante porque lidiamos con las emociones a diario, lloramos con las emociones a diario, nos reímos con las emociones a diario y tenemos que autogestionarlas para tener ciertos beneficios, como por ejemplo tener buenas relaciones de pareja, interpersonales, en los equipos de trabajo, en nuestros equipos, si somos deportistas, en el deporte, en nuestro día a día. Nosotros sabemos manejar nuestro teléfono a la perfección, sabemos manejar el microondas, la nevera, las aplicaciones de televisión, el carro, pero esta máquina maravillosa que está aquí, que se llama cuerpo humano, no la sabemos manejar tan bien. Entonces, mi idea es compartirte mucha información para que tú, esa clase de biología, esa clase del cuerpo humano que te saltaste en el colegio, pues te pongas al día con esto, ¿no? Espero que te pueda sumar bastante. Primero que todo, quiero darte como unos saltitos así históricos para que veas que toda la locura que ha pasado con el tema de las emociones, ¿no? Y por qué estamos como estamos hoy en día. Este tema, se está tratando desde que el tiempo es tiempo. Ya estaba Sócrates, ¿no?, llevándonos a uno de los conceptos que hoy en día en inteligencia emocional están ahí en la mesa puestitos, que es el conócete a ti mismo. Aristóteles con su obra La Retórica también estaba con este tema de el placer, el dolor, las emociones y filosofar sobre estos temas, enseñarse unos a otros con todas estas ideas. Y parece que la cosa como que empezó muy bien y de repente pasaron muchísimas cosas, llegamos a la Edad Media y todo se echó a perder. Mi punto de vista, mis opiniones, ¿vale? La Edad Media, el oscurantismo, todo lo que se sentía era pecado, los 7 pecados capitales, toda esta relación de que había que estar callados, esta relación, por ejemplo, de las mujeres con las plantas, las mujeres con los animales, entonces eran brujas, había que matarlas, nadie podía sentir nada. Entonces se podrán imaginar, los filósofos estoicistas comenzaron a decir cosas como que las emociones eran enfermedades que podían padecer las personas poco evolucionadas espiritual, socialmente. Entonces, por supuesto, todo el mundo callarse, nadie quería sentir absolutamente nada. En Inglaterra hay un filósofo que se llamaba Thomas Hobbes, que a mí me encanta porque él tiene un principio que es importante. Él hablaba de que las emociones eran todo esto invisible que precedía a las acciones de los hombres y de las mujeres. Y es verdad, antes de tú querer ahorcar a alguien hay algo invisible que está pasando ahí. Antes de tú soltar una lagrimita hay algo invisible que está pasando ahí y es lo que quiero que conversemos hoy. Después de Thomas Hobbes estaba Charles Darwin con toda esa información del carácter hereditario, adaptativo, de protección de las emociones, que estuvo muy bien. Después tuvimos gente como Freud, que todo lo relacionaba con el sexo. Entonces, claro, si hoy en día el sexo es un tema tabú, imagínate en aquellas épocas, las mujeres eran tildadas de histéricas, el famoso histerismo nació en esa época. Yo creo que una mujer que a lo mejor dijera, ya no quiero limpiar más, ya no quiero planchar más, ya no quiero servir más café o ya no quiero... se enojaba y ya el poder compartir esa emoción o decir ya hasta aquí llegué hoy, las amarraban a las camas, eran histéricas. Entonces, por supuesto, todo el mundo a callarse sus emociones. Krishnamurti, que era un sabio de filosofía antigua, él decía que las emociones eran la inteligencia del cuerpo, pero que había que ser suficientemente inteligente para darse cuenta de qué era lo que estaba pasando. Y eso nos lleva un poquito al alocado que vivimos los días. Entonces no tenemos esos espacios para sentir, para ver qué es lo que nos está pasando. Y hay una frase por ahí que se las dejo para que la piensen y le den vueltas y la amasen, que es, no sentimos, sino que somos sentidos. Entonces yo los quiero invitar, casi como una primera herramienta, a detenerse en el día a día y ver qué es lo que está pasando con ustedes, con cada uno de nosotros, ¿verdad? Incluso lo podemos hacer con nuestros hijos, con nuestra pareja, ver qué es eso invisible que puede estar pasando antes de que la persona explote en ira o en llanto o en tristeza o en alegría. Más para acá tenemos a David R. Hawking, que era un psiquiatra estadounidense, y él decía que las emociones eran un montonón de pensamientos amuñuñados en la cabeza que no encontraban por dónde salir y que finalmente a través de las enfermedades pues tenían esa vía de escape.
Cuando yo empecé a estudiar estos conceptos de que las enfermedades provenían de las emociones, yo dije, wow, esto es lo máximo. Y yo juraba que era algo nuevo. Y resulta que desde los griegos, desde Carl Gustav Jung en los años 50, Freud, y ya todos ellos decían todo este tipo de cosas. Entonces, no todas las enfermedades provienen de que lo hemos heredado, sino también de nuestra gestión emocional. Por eso es que estos temas son tan importantes, porque casi que son de vida o muerte, ¿no? Entonces, yo te quiero explicar en qué consiste el proceso emocional. Cada autor lo explica a su forma, yo te lo voy a explicar de una forma súper sencilla, como se los explico a los adolescentes y a los niños, para que veas qué fácil es. El proceso emocional se divide en dos partes, la parte de la emoción y la parte del sentimiento. La primera parte, que es la emoción en sí, nosotros casi no la podemos autogestionar, esa es una mala noticia. ¿Por qué? Porque es automático, forma parte del sistema nervioso autónomo. Las emociones duran 2 minutos, es un pico de emoción que va a durar 2 minutos y que lo que pretende es sacarte del problema en el que estás o llevarte a algo agradable, protegerte, que te adaptes a la situación, ¿verdad? Que no te pase absolutamente nada malo. Por eso es que menos mal que forma parte del sistema nervioso autónomo, porque si formara parte de nosotros, pues ahí estuviéramos ya, la raza humana se hubiera extinguido. ¿Ok? Entonces, la emoción es una reacción psicofisiológica a un estímulo externo, ¿verdad? Algo que vemos y todo nuestro cuerpo químicamente, todo nuestro cuerpo en los órganos, en el movimiento, en el sudar, en el todo. Ya yo te voy a contar qué es lo que sucede, pero hay un cambio increíblemente hermoso. La emoción, la palabra emoción viene del latín emovere, ¿verdad? Emovere significa movernos de un lugar a otro. Y eso me lleva a la clasificación. Las emociones se clasifican en positivas y en negativas, pero no son positivas porque son buenas o negativas porque son malas. Son positivas porque nos acercan a eso que nos causa bienestar y son negativas porque nos alejan de eso que nos causa malestar. ¿Ok? Entonces, además, cuando hablamos de que las emociones son protectoras, en nuestro cerebro, cuando tenemos ese estímulo externo, existe un partnership, una relación entre dos órganos, la amígdala y el hipocampo, que se encargan de la emoción y el recuerdo. ¿Para qué? Para que a ti jamás se te olvide algo malo que te pasó y tengas cuidado la próxima vez. Por ejemplo, si tú te comiste la semana pasada un plato con camarones y te intoxicaste y la semana esta te vuelven a servir un plato con camarones, la amígdala y el hipocampo van a decir, epa, ¿qué fue lo que pasó con este plato el otro día? Y van a crear la emoción del asco para protegerte y que de ninguna forma tú te vuelvas a comer este plato, por lo menos por un buen tiempo, hasta que tu cuerpo se haya desintoxicado. Entonces mira qué belleza tu cuerpo humano, ¿no? ¿Cómo funcionan las emociones positivas? Te voy a explicar con ejemplos súper sencillos. Por ejemplo, vas caminando por el centro comercial y encuentras desde lejos a una amiga que tenías un montón de tiempo que no veías, ¿verdad? Ese es el estímulo externo. Entra a tu cabeza, pasa por tus filtros, ¿verdad? Tus creencias, tus recuerdos, tu cultura, tus aprendizajes, ¿verdad? Y crea un pensamiento. El pensamiento es la mamá de la emoción. Entonces, si el pensamiento es, ay, mi amiga que tenía tanto tiempo que no veía, qué chévere, si ese es el pensamiento, vamos a parir una emoción que se parezca a eso y que normalmente es la alegría. ¿Qué va a causar esta emoción? La emoción causa un movimiento y yo te dije que como era positiva, nos atraía eso que nos causa bienestar. Vamos a salir corriendo, a abrazar a esa amiga, invitarla a tomar café y va a ser lo máximo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Si tú estás del lado de la luz, o sea, es decir, equilibrada, concentrada, enfocada en tu vida, metida en tu vida, enfocada en tu propósito, o sea, todo un éxito, tu cerebro se va a llenar de placer. A unos centros que se llaman mesocorticolímbicos o centros de placer, y ellos lo que quieren es que tú hagas una relación de placer con ese estímulo externo, que en este caso es una amiga. ¿Para qué? Para que te sigas rodeando de gente, ¿verdad? Este tipo de relaciones también se hace con la comida saludable. ¿Para qué? Para que tú te alimentes y tu cuerpo se pueda mantener sano. Se hace, por ejemplo, con las relaciones sexuales. ¿Para qué? Para que a ti te guste tener relaciones sexuales y podamos mantener al ser humano aquí poblando este hermoso planeta. ¿Qué ocurre cuando tú no estás en la zona del equilibrio, de la luz, sino estás ahí en la oscuridad, estás pasando por un montón de caos personal, no te encuentras bien en un momento? Vas a llenar esos centros de placer con estímulos externos que son tóxicos. Por ejemplo, te voy a explicar. Me dejó mi esposo o me botaron del trabajo y yo consigo en beber olvidarme de todo eso.
Entonces voy a hacer una relación entre la bebida, me olvido de la tragedia de mi vida, voy a llenar los centros de placer y ahí es donde comienzan todas las adicciones. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, muchísima concentración, muchísimo amor por nosotros mismos, ¿ok? Cuando tú veas que tienes relaciones con estímulos externos que son tóxicos, tienes que revisarte. ¿Cómo funcionan las emociones negativas? Otro ejemplo súper sencillo, vamos a seguir en el mismo centro comercial. Yo voy paseando y de repente veo a lo lejos a mi expareja con su nueva pareja. Ojo, porque los estímulos externos pueden ser una imagen, pueden ser un aroma, que yo diga, ay, el olor, el perfume de mi ex. O escuché una canción que me recordó a mi ex. O escuché la voz de mi ex jefe. O de mi mamá y no me la llevo bien con mi mamá. Pueden ser los estímulos, puede ser hasta un recuerdo, ¿ok? Pero bueno, volvemos a nuestro ejemplo. Yo voy caminando por el centro comercial y veo a esta persona indeseable. Ya miren, entró esa imagen a mi cabeza. Tengo un montón de pensamientos que son, esta persona mira todo lo que me hizo, ahí la amígdala y el hipocampo están, ¿qué fue lo que pasó aquí con este tipo? Y comienzo yo a crear pensamientos que acuérdense que les dije que el pensamiento es la mamá de la emoción, y si yo digo, este estúpido, mira lo que me hizo y ahí está con esta mujercita que no sé ¿qué emoción voy a crear? Una emoción acorde con eso, es decir, una emoción de miedo o de rabia o de tristeza. Esa emoción, si yo estoy en mi lado de la luz, equilibrada, bien enfocada, he meditado en la mañana, acuérdense que les dije que las emociones negativas nos alejan de eso que nos causa malestar. Entonces, esa emoción va a protegerme y me va a hacer que yo me vaya a caminar por la acera de enfrente. Pero si yo no estoy en el equilibrio, ahí es donde se ven todas esas peleas y esa arrancada de extensiones y esas locuras, ¿verdad? Porque no vas a escuchar a tu cuerpo y vas a ir a enfrentarte. ¿Por qué vas a ir a enfrentarte? Porque cuando estamos en emoción negativa se activa un sistema de alarma que se llama hipotálamo, glándula pituitaria y glándulas suprarrenales, y se libera una bomba de cortisol que te va a hacer no ser inteligente o tan inteligente como normalmente eres. Por eso vas a ir a enfrentarte con estas personas. No vas a tomar buenas decisiones, vas a ser reactiva o reactivo, ¿verdad? Y así cantidad de cosas. Y a nivel físico vas a tener sudoración, vas a tener boca seca porque no es hora de salivar, porque no es hora de comer cuando tú estás en un problema. Si aquí, por ejemplo, ni Dios lo quiera, entrar a, no sé, unos ladrones, a mí se me va a secar la boca, yo no voy a tener saliva porque no es hora de comer, porque yo no le voy a decir a ellos, bueno, espérense un momentico que ahorita me voy a comer un sanduchito, ¿quieren un sanduchito? No hay chance para eso. Entonces el cuerpo no va a gastar energía en lo que no necesita. El corazón te va a empezar a latir, toda la sangre va a ir a tus manos y a tus piernas, porque se supone que si tú estás en peligro, tú necesitas empujar, quitar, abrir puertas, empujar personas, y necesitas toda esa potencia en tus manos y en tus piernas. No vas a tener sueño. Por lo menos a mí en consulta la gente me dice, bueno, por ejemplo, gente que viene por divorcio, gente que viene porque no tiene trabajo, pero no puedo dormir, Holanda, me dice. Claro que no vas a poder dormir. Te pongo el mismo ejemplo que te acabo de poner. Si ahorita entran un montón de ladrones aquí, yo tampoco les voy a decir, pense un momentito que voy a dormir una siesta. No voy a poder dormir porque si me duermo, pierdo. Si estoy ante el peligro, si me duermo, pierdo. Entonces, toda esta serie de cosas es importante que las sepas, porque si estás pasando por momentos de estrés, ¿verdad? Que normalmente el enojo, la ira, la tristeza, extendido en el tiempo, causa estrés. Entonces es importante que sepas qué está pasando con tu cuerpo, por qué no puedes dormir, por qué no tienes hambre. Bueno, hay otro grupo de personas que más bien les da muchísima hambre, pero esto tiene que ver con programas heredados. Por ejemplo, hay personas que cuando están en problemas comen y comen y comen sin parar. Estas son personas que a lo mejor sus antecesores han pasado por hambrunas, por guerras, y hereditariamente esta información se pasa a través de los genes. Entonces puede ser del grupo que come mucho, del grupo que no come mucho, del grupo que no duerme nada. Y es importante que tengamos esto a la mano para que lo puedas manejar cuando estés en estrés, ¿ok? Esta es la primera parte de la emoción. Gracias a Dios dura 2 minutos y, como te dije, lo que quiere es protegernos, que te salves la vida. Ahora, una vez que esto pasa, viene la segunda parte del proceso emocional, que son los sentimientos. Los sentimientos es lo que yo pienso de lo que me pasó,
La etiqueta que le pongo a las personas protagonistas de esta historia, la que me pongo a mí misma, la música que escucho, los círculos tóxicos de personas, amigos, compañeros de los que me rodeo, y esas ganas de querer mantener y contar y contar y contar la misma historia por el tiempo indefinido. Si yo te dije que la primera parte dura 2 minutos, que es la emoción, la segunda parte puede durarte toda la vida y depende de ti. Entonces, esta es la que tenemos que aprender a gestionar. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy aquí, por ejemplo, estamos hablando, divinísimo, y yo me acuerdo que tengo que ir a buscar a mi hija en el colegio y que hoy salía más temprano y se me había olvidado. ¿Qué va a ser la emoción? En 2 minutos yo voy a agarrar mi cartera, mis llaves, mi teléfono, voy a decirle a todas las chicas de producción que me tengo que ir, me monto en mi carro, alrededor de 2 minutos dura todo eso, llamo al colegio y digo, por favor, espérame que ya voy en camino. Perfecto, la emoción me salvó, me movió, hizo que me adaptara a la situación y que solucionara. Pero cuando yo voy en el carro, que ya pasaron esos 2 minutos de bombazo, comienza la etapa del sentimiento, que es donde quiero que te enfoques. Y comienzo yo a pensar, qué mala madre soy. ¿Cómo es posible que se me haya olvidado mi hija en el colegio? ¿Qué va a pensar la gente de producción que yo me fui y que no tengo nada organizado y que cómo es posible que haya dejado a mi hija tirada en el colegio? Después de eso llamo a mi mamá y le digo, mamá, que no sabes lo que me pasó, claro, como a mí nadie me ayuda, entonces peleo con mi mamá, peleo con mi esposo, ¿verdad? Me pongo una música bien bolerosa, bien triste y comienzo a llorar. Entonces lo que quiero que veas es cómo se puede alargar este proceso. Y este proceso depende de nuestros complejos, depende de ese caldo de cultivo que tú tienes ahí, que llevas años cocinando y cocinando y cocinando, que como te dije tiene que ver con tus complejos, con tus propias invalidaciones, con tus rabias guardadas, con tus tristezas guardadas, con ese papel de víctima, ese trajecito de víctima que nos ponemos y nos queda horroroso. Entonces lo que quiero es compartirte esta información para que tú te descubras a ti mismo, a ti misma en esta segunda parte y veas, ya va, ¿qué es lo que estoy haciendo? No voy a mantener más estos pensamientos porque estos pensamientos me hacen daño. Una pregunta que te quiero dejar, bueno, 2 preguntas que te quiero dejar para que reflexiones es, para la parte de la emoción, piensa cuál es la emoción de confort a la que siempre vas. Es decir, a mí me pasa algo y yo siempre termino estallando de rabia. O a mí me pasa algo y yo siempre termino llorando, así, que no me puedo ni controlar. O soy súper alegre, súper positiva, yo todo me resbala porque estoy untada en mantequilla. O más bien soy una persona súper temerosa y siempre veo lo peor en todas las situaciones. Quiero que te vayas conociendo. Acuérdate lo que decían los griegos, conócete a ti mismo, esa es una de las claves. Y la otra pregunta que te quiero dejar con respecto a la segunda etapa, que son los sentimientos, es ¿cuál es tu pensamiento a donde siempre vas? Es decir, a mí nadie me ayuda, yo siempre estoy sola, todo lo tengo que hacer yo solo, la vida no me favorece y una serie de pensamientos. Quiero que hagas una lista como herramienta importante que te dejo, hagas una lista de los pensamientos que tienes. Lo puedes dejar tu libretita en el carro, en la cocina, lo puedes anotar en el teléfono, ¿verdad? Y cada vez que tengas un pensamiento de este tipo, tú lo anotas. Y quiero que vayas conociéndote a través de lo que vas pensando. Acuérdate lo que te dije, la máxima es el pensamiento es la mamá de la emoción. Si tú quieres tener una vida más feliz, más pacífica, más alegre o por lo menos más neutra, donde no estés aquí entre miedos, tristezas, incertidumbre, frustración y rabia, y bueno, esas son las poquitas emociones básicas. Hay un montón de emociones que haríamos pijamada aquí si nos ponemos a hablar de ellas. Pero bueno, quiero que veas cuáles son tus emociones de confort, tus pensamientos, ¿verdad? Los anotes y los vayas cambiando. Te metas dentro de ellos, te sumerjas y vayas viendo porque yo tengo estos pensamientos, ¿de dónde vienen? ¿Cómo lo puedo cambiar por otro? ¿Okay? Eso como primera herramienta. Y esta primera herramienta te la quiero apoyar con un cuento. ¿Te acuerdas que en el primer capítulo dije que los cuentos se hicieron para dormir a los niños, pero para despertar a los adultos? Y hay un cuento que es muy conocido y que habla de los 2 lobos. Y el cuento va de que era un niño que estaba en una fogata con su abuelo, que era el chamán del pueblo, de la tribu, y el abuelo le dice, hijo, ¿por qué no te vas a dormir? Ya es hora de que los niños se vayan. Y el niño le dice, abuelo, lo que pasa es que me acaban de decir que dentro de nosotros viven 2 lobos.
Y el abuelo le dice, sí, claro, eso es verdad. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Entonces el niño le dice, bueno, que me dijeron que esos dos lobos, uno es bueno y otro es malo. Y el abuelo le dice, sí, mi amor, eso es verdad. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Y el niño le dice, bueno, es que me da miedo que el malo me coma. Y el abuelo le dice, no, mi amor, el lobo que tú alimentes es el lobo que va a vivir dentro de ti. Entonces decide alimentar al bueno para que el malo se desaparezca y se vaya. Entonces el niño, ay, gracias abuelo, está bien. Con respecto a los pensamientos que te decía, el control de los pensamientos es justamente eso. Tienes pensamientos buenos, pensamientos malos, pensamientos que te comen y pensamientos que te dan vida. ¿A cuál de los dos vas a alimentar? Y seguimos entonces con otras herramientas para autoconocernos y un poquito quería contarte si eres maléfica o eres un ramo de flores. A ver, ¿cuál es tu clima emocional? ¿Eres de las personas que cuando entra en la sala, y yo mencionaba Maléfica porque me da mucha risa esta imagen que tengo de cuando veía a la Bella Durmiente de pequeña, y entraba Maléfica a esa iglesia y el portón que pegaba apagaba todas las velas y entraba con esas maldiciones y esas cosas a la Bella Durmiente? Entonces, ¿eres de ese tipo de personas que entra con esa vibra emocional tan pesada, tan baja y además contagia a todo el mundo y bajonea a todo el mundo? Si eres de estas personas, si tú dices, bueno, sí, en verdad reconozco que a veces mi mal humor pues me lo llevo a todos lados, entonces vamos a tratar de autogestionar esto. Acuérdate que esta parte ya, este maleficismo forma parte de la segunda parte del proceso emocional. Lo puedes controlar tú, ¿ok? ¿Qué herramienta te puedo dar para esto? Que trabajes nuevamente en tus pensamientos y te busques pensamientos de felicidad. Es decir, puedes, por ejemplo, partir de algo que me encanta, que es las quejas y las bendiciones. A lo mejor tu problema es que estás llena de quejas y qué fastidio, y llegué tarde por la cola, y la gente con la que trabajo no sirve, y no sé qué. Todos esos pensamientos te dije que van a causar una emoción que se parezca. Entonces, búscate las bendiciones. Es decir, que mi carro no funciona. Ay, tienes un carro, qué chévere. Vamos a pensar en, tengo un carro, gracias a Dios. Ay, que es que yo estoy en mal humor porque me duele el brazo. Ah, tienes un brazo que funciona, está ahí pegadito. Bueno, vamos a agradecer el brazo. Que mi hijo se portó mal. Ah, tienes un hijo, vamos a agradecer. Entonces, quiero que te enfoques en lo positivo de esa misma queja que siempre está ahí, ¿no? Muy bien. Si por el contrario es de estos que llegas y eres un ramo de flores, un buqué y todo el mundo pues lo llenas de tu aroma, de tu paz, de tu tranquilidad, pues mantente en esa línea, que eso es lo bueno. ¿Ok? A ver, otra de las herramientas que te quiero compartir es que mantengas tu hermosa locura. A ver, yo comencé cuando te estaba contando un poquito de la parte histórica, con todo esto de Freud, del histerismo, con todo esto de la Edad Media, donde asesinaban a las mujeres que eran tildadas de brujas, cuando en realidad lo que estaban era buscando beneficios en la naturaleza, etc. Y tenemos eso en el ADN, es como, déjame esconder mis locuras, mis hermosas locuras. Ahora, yo me refiero a hermosas locuras de cosas que te inspiren, cosas que te hagan levantarte en la mañana, ¿verdad? Esos propósitos de vida, esos proyectos, esos emprendimientos. Y por favor, los vivas. Te acuerdes cuál es esa hermosa locura que dejaste ahí de lado porque pensaste que a lo mejor ya se te había ido el tren, porque a lo mejor ya estaba supuestamente muy, muy vieja o muy viejo, y puedas, por favor, retomar esas hermosas locuras que dejaste olvidadas y las puedas vivir. Piensa que si tú eres feliz, vas a ser feliz a los demás. ¿Ok? Otra herramienta que te quiero dejar, déjame ver qué más tengo aquí, tengo tantas cosas que quiero compartirte. Bueno, no se puede dar nada que no tengas, así que comienza a cambiar en ti todas estas malas vibras, comienza a cambiar en ti todas estas cosas que no te han funcionado y las compartas. No te quedes en esta vida sin compartir todas esas cosas hermosas que tienes dentro. Wayne Dyer decía, no te quedes sin compartir tu música. Consigue cuál es esa música, si es una caricia, si es apoyar a otra persona, si es ayudar a alguien en tu equipo de trabajo, si es estar ahí para tus hijos, pues ve a ver qué es esa música que llevas dentro y compártela. Yo, para despedirme de este capítulo, quiero compartirte una canción que compuse que se llama Si me ves llorando, y es un poquito este proceso emocional
de permitirnos sentir. ¿Te acuerdas que te dije que no sentimos, sino que somos sentidos? Quiero llevarte a permítete sentir. Y la letra de la canción va un poquito de, si me ves llorando, espérate, voy a llorar y después se me va a pasar. Si me ves temblando, espérate, voy a temblar, voy a sacar este temblor y después me voy a hacer más fuerte. Y un poquito va por ahí. Entonces, quiero despedirme y dejarte con esta canción que compuse, espero que te guste.